Pops. Estamos en contacto con un también hincha de Racing, Leonardo Fabré. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te pido por favor que me des un poquito más de retorno porque casi no escucho. Acá lo que damos es retorno, pero se va a interpretar mal esto. Se va a interpretar mal. ¿Cómo quieres el retorno? ¿En sándwich? No entiendo. ¿De triple o simple? ¿Ahí está bien? Sí, la palabra no es muy agradable, pero no encontré otra. No, pero ¿a vos te gustan los sándwiches o no te gustan? Escucho muy bajito. ¿Ahí me escuchás? Lamentablemente... A ver, ahí. Se confirmó la calidad humana de Diego Bossio. Y también, en alguna medida, el plan de lucha que hicimos los trabajadores de ANSES por el tema ganancias en 2014 y 2015 y el desmanejo de Bossio respecto a ese tema y respecto a muchos temas, ahora mucha gente se está dando cuenta, ¿no? Porque en algún momento nos criticaron porque se decía que en ese momento que bueno, era un paro político, y la verdad nunca fue un paro político, fue un paro totalmente legítimo, que tiene que ver con la defensa del salario, pero además teníamos enfrente a este personaje que nunca tuvo la más mínima preocupación por solucionar el problema con los trabajadores, y ahora con todas las acciones que está llevando adelante, bueno, está quedando en la historia como lo que es, ¿no? Un personaje gatopardista sin ningún escrúpulo, que se aferró a las polleras de la presidenta Fernández de Kirchner en su momento, y ahora está como fiel servidor del presidente Macri, ¿no? Lo que pasa es que en la época de Néstor y Cristina, quienes eran segundos y terceras líneas no tenían prensa, entonces no sabíamos si eran buenos o malos, o lindos o feos, o rubios o colorados, no sabíamos nada. Teníamos el nombre, la referencia, punto. Ahora, tanto Bossio como Massa, como Vudú, como toda esa banda liberal, yo toda la vida dije, ¿cómo lo dejamos entrar? Pero al principio, ¿no? Insaurralde incluso, ¿sí? ¿Para qué lo precisamos? Y Scioli también, si querés. ¿Para qué lo precisamos? Tenemos un montón de compañeros mucho más capaces, ¿sí? Mucho más capaces, no sé si buenos o malos, pero por lo menos capaces, y dejamos entrar a cualquiera. Sí, ahí ha habido diferencias, yo te diría, intelectuales, porque vos podés ser licenciado en la Luna, sí, con un máster en Júpiter, pero si sos un traidor de los títulos. Tanto Sergio Massa como Amado Vudú hicieron trabajos dentro de ANSES que hasta hoy son positivos, ¿no? Más allá de las características de los personajes. Y cuando digo son positivos, estoy hablando de la estatización del sistema provisional. No cualquiera se enfrentaba con los bancos de la CFJP, ¿no? Y apoyaban a un gremio loco que durante 15 años hizo esa lucha. Y sin embargo, estos tipos, no es el caso de Massa, que siempre está en búsqueda de tener un pie en cada lado, pero en el caso de Vudú, el tipo se la jugó absolutamente por el sistema público. Después hizo lo que quiso y la justicia sabrá lo que tiene que hacer, pero en este caso de Bossio es un mediocre, un tipo. No nos olvidemos que Vudú fue vicepresidente y más allá de todo su lío personal, en el caso de la estatización del sistema fue un hombre clave, ¿no? Por eso la CFJP nunca se lo perdonaron, y también muchos políticos de nuestro propio movimiento que estaban pegados al negocio de la CFJP tampoco se lo perdonaron nunca, como el amigo
Gioja o Rodríguez Sá, que tenía su propia FJP. Dualde. Así que Vudú era la era la Alzogaray de este gobierno desde que arrancó, ¿no? O sea, todos sabíamos que él iba a pagar el precio más alto y lo está pagando. Y en el caso de Sergio Massa, hoy es prácticamente hoy cogestiona a Massa, ¿no? Es el presidente alterno. Siempre fue el plan B de la embajada. Es más, no es presidente porque se dejó ganar, ¿sí?, el alquiler del radicalismo, que en realidad el que alquiló primero el radicalismo fue Macri, por eso es presidente. Claro, pero fíjate que exige condiciones, las gana, sí, pero en resumidas cuentas está en el mismo camino que Macri. Seguro. Posiblemente Massa tendría una posición seguramente más inteligente más política, sí, a la renegociación de esta teórica, de este teórico problema, porque este teórico problema, digo teórico porque en realidad es un gran invento desde hace ya 4 o 5 décadas de la deuda argentina, como otras deudas de países que están sometidos no por los ejércitos del imperio, sino por las corporaciones, las economías del imperio, sí, ¿no? Entonces, seguramente Massa quizás lo manejaría con mayor astucia, pero igualmente es un hombre de ellos, ¿no? Y no podemos esperar que declare la independencia porque o termine con la revolución pendiente, que yo le llamo que es la revolución peronista, ¿no? Ahora, uno mira... son personajes que inclusive han copado grandes sectores del peronismo. Sí, seguro. Del PJ, del Partido Justicialista, ese es el problema. Sí, del PJ. Así que... Pero es evidente que Massa va derecho hacia hacer la continuidad de Macri. Va a ser muy duro lograr, y ya hablando un poco de futuro, lograr crear un dirigente que pueda enfrentar a Massa dentro de 3 años, ¿no? Es que yo no lo veo, por lo menos hoy no, ¿viste? Vos decís, a ver, ¿quién es un tipo carismático, con capacidad, que lo siga la gente? Digamos que el PJ no está, hoy no está. Si está, yo no lo conozco. Y además es un tipo con llegada también a los votos independientes. Trabajó mucho para esto. Esto yo lo hablé con él cuando él tenía 29 años. Y ya estaba trabajando para esto, así que improvisado no es. El tema es que, como vos bien decís, antes de tomar ninguna decisión va a pasar por la embajada, ¿no? Seguro. Dualde en el año 2005, en una conversación así con periodistas y algún dirigente y algún intendente peronista dijo, cuídenlo a Massa porque va a ser presidente. Y yo también creo que va a ser presidente. Así, no me gusta, pero creo que va a ser presidente. Lo que no podemos negar es su capacidad de trabajo. Tiene puesto toda su líbido en la política. Está haciendo un control cuerpo a cuerpo. ¿Viste cómo le jugó Racing a Boca en ese partido aburrido del 0-0? Boca es el equipo que tenemos de hijo, ¿no? En todo el partido. Hablando de... Sergio Massa le está haciendo marcación hombre a hombre a Macri desde que asumió prácticamente. Sí, son socios, así que... Y ese es el tema. Yo por eso, desde el programa de Metro, en el día de ayer, dije algunas cositas y le advertí a los legisladores que las sesiones quedan escritas y los votos también. Y son todos responsables de lo que acaban de decidir, al menos en diputados, ¿no? Pero no le importa nada. Y son responsables de pagar una deuda que originalmente era de $700 millones,
transformarla en un gasto equivalente a 12.000 millones. La verdad, no hace falta explicar nada más. Vos debías 700 y pagás 14.000. Claro. Pero igual... Kicillof ya hizo algunos desastres de esos, pero no en la proporción que lo está haciendo Pratgay, ¿no? No, pero Pratgay ya tiene experiencia. Ya hizo desastre. Pratgay es incompatible con la tarea de un ministro. El tipo no puede, el tipo está procesado por haber ocultado él es el albacea de la fortuna de Fortabat. Él maneja tiene una los dineros de la familia de Fortabat, que son más de 2.000 millones de dólares. A través del HBC hizo depósitos en el exterior de ese dinero, ocultando las cuentas. El gran responsable es el banco, que también está imputado, pero él se prestó a eso, y resulta que ahora es ministro de Economía. O Sturzenegger, que todavía está con más de 10 causas penales por la negociación de la época de la Rúa, que terminó en un desastre, y el tipo está manejando la negociación de esta deuda. La verdad, no se sostiene. La política argentina, es muy difícil encontrar un político que pueda sostener con ética sus conductas, ¿no? Para agregar un dato a lo que acaba de mencionar, digamos que Pratgay y Sturzenegger fueron los ideólogos del megacanje del presidente de la Rúa, y, a ver, Pratgay es JP Morgan, Rockefeller, Sturzenegger es Chase Manhattan Bank, Rockefeller, o sea, sabemos para quién trabajan. Sabemos para quién trabajan. Y el gabinete tiene en total 1.054 causas. No tienen 4. 1.054 causas y 10 procesos. El gabinete, ¿no? Si juntamos todo el gabinete. Pero en fin, si hablas de ética, no tiene nada que ver con el sistema político argentino de hoy, por lo menos. Leonardo. Fue la vergüenza de las operaciones mediáticas. Ahora resulta que ahora TN descubrió cómo contaban la plata. Baez y no sé quién más. Pero estas imágenes las tienen guardadas, ¿sabés cuánto hace? Del 2012. Para utilizarlas en el momento adecuado. Pero ya la habían pasado desde el 2012 esa cámara. Claro, da pena que se intente con cortinas de humo, que el pueblo argentino piense en la guita que se choreó ese tipo y no piense en lo que está pasando en este momento, donde hay un robo mucho más trascendente, importante, y que hipoteca a varias generaciones. Hoy para el argentino que vos conocés, el común, qué sé yo, es más importante que se eche un ñoqui que gana 7.000 pesos que las retenciones de 233 millones en la minería, que no la tenés más, que no tenés aporte para la jubilación, que el pago soberano, que bla bla bla, que miles de millones, el ñoqui de 10 lucas es más importante. Claro, ¿entendés? Se llega a ese tipo de situación que hay que denunciarla permanentemente. Yo sé que cada vez vamos a pasar una etapa donde cada vez tengamos menos micrófonos para poder denunciar las cosas, pero bueno, con el que tengamos hay que hacerlo, y yo confío en la racionalidad del pueblo argentino, ¿no? Tampoco condeno el hecho del hastío, el cansancio que provocó el cristinismo en millones de argentinos. Eso tampoco dejo de verlo. La gran responsable de todo esto, en gran medida, es Cristina Fernández de Kirchner, que no solo no supo administrar la coyuntura electoral, puso candidatos que daban pena o vergüenza, y además es la gran responsable de que se hayan perdido las elecciones y hoy estemos sufriendo esto. Esa autocrítica hay que hacerla también, ¿no? Por supuesto. Leonardo, como siempre, gracias por estar en este espacio aquí en Comunas. Un abrazo grande para ustedes. Seguimos en Comunas.